en el Salmo 139, versículo 23 y 24, nos dice el Señor en su palabra: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino, y si ves si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Con este texto, como hacemos cada día domingo, examinemos nuestras vidas a la luz de la palabra y en la presencia del Espíritu Santo, para que el Señor nos prepare para la enseñanza de su palabra. Tómese un tiempo, mi querido hermano, mi querida hermana, delante del Señor, en reverencia. Su presencia está aquí. Gracias, Señor. Vamos a ir en esta mañana al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 18 al 22. Mateo 8, 18 al 22. Dice la palabra: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Te damos gracias, Señor, una vez más por esta mañana. Para nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, el primer día de la semana es el más importante, porque hemos sido convocados por el Rey a venir a adorarle. Y por eso, Señor, consideramos que estamos en el lugar correcto, en el momento indicado, porque además de la convocación, tú tienes algo para decirnos.
para instruirnos, para enderezar nuestras veredas, nuestros caminos. Señor, somos necesitados de tu palabra todos los días, cada segundo de nuestras vidas, y hoy más que nunca. Háblanos conforme a lo que tú sabes de nosotros, conforme a lo que tú conoces de nosotros. Direcciónanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Perdona nuestros pecados, lava nuestras vidas y santifícanos en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, posiblemente tú conoces de alguien que por causa de la necesidad o de tener un empleo decide alistarse en el ejército argentino. O tal vez el glamour de vestirse de un soldado o los beneficios económicos o de educación han movido a muchos a enfilarse en el ejército. Entran al mismo con la idea equivocada de lo que es ser un soldado. Y cuando ven que conlleva largas horas de trabajo arduo, una disciplina rígida, una separación total de su familia y un convertirse prácticamente en propiedad del ejército, entonces comienzan a aprender realmente de qué se trata. Muchos de ellos, no bien han entrado, ya están pensando en cómo salirse del mismo. E incluso algunos han llamado a sus padres llorando para ver cómo pueden lograr conseguir a alguien que los ayude a salir urgentemente. Estos se enlistan en las filas sin haber considerado lo que cuesta ser un soldado. Y mis hermanos, de esto habló el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. De esto nos estaba hablando el Señor Jesucristo en los textos que acabamos de leer. Porque aquí vemos a dos personas que han respondido favorablemente a la prédica y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído las enseñanzas de Jesús, habiendo sido expuestos al Evangelio de la gracia de Dios, viendo la misma autoridad de Jesús en sus enseñanzas y habiendo visto u oído los milagros, las sanidades y la obra poderosa de Dios a través de su Hijo, deciden seguirle. Pero, ¿cómo reaccionó Jesús ante la respuesta de estos dos hombres? Uno fariseo y otro que ya le seguía. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si alguien nos dice que quiere congregar en esta iglesia, que quiere seguir a Jesús? ¿Cómo reaccionarían muchas de las iglesias hoy en día ante la respuesta de estos dos hombres? Bueno, muchas iglesias reaccionarían con mucha alegría y rápidamente lo recibirían como un congregante más, parte de la membresía de la iglesia, y automáticamente estarían siendo bautizados. Eso es lo que todos nosotros haríamos. Pero la pregunta es, ¿Jesús reaccionó de esta manera ante la respuesta clara y concisa de estos dos hombres que deciden seguirle? Bueno, mis hermanos, Jesús reaccionó de una manera totalmente diferente. Jesús reaccionó hablándoles claro acerca de lo que cuesta verdaderamente seguirle. Porque lo que dice en el versículo 19 es claro. Uno le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero ¿cómo reacciona Jesús? Bueno, mis hermanos, Jesús no cuestiona la sinceridad de este hombre. Porque este hombre aparenta ser
una persona sincera con lo que estaba diciendo y con la decisión que estaba tomando. En el verso número 20 dice que Jesús le responde de la siguiente manera: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús le contesta a este hombre diciéndole lo que pide realmente. Y aquí con esta respuesta, mis hermanos, Jesús no parece tan interesado en conseguir seguidores. En vez de atraerlos, con esta respuesta los está alejando. Ninguno de nosotros nunca a la hora de evangelizar hemos hecho este tipo de respuestas, pero Jesús la hace. Jesús se atreve a hacerla. El escriba no entendía que seguir a Jesús implicaba 4 cosas: abnegación, sacrificio, servicio y sufrimiento. ¿Escuchó bien? Abnegación, sacrificio, servicio y sufrimiento. Sí, mis hermanos, sufrimiento. Y te lo tengo que decir. En otras palabras, Jesús le dijo: yo no tengo un techo en donde resguardarme. Mi condición, en un sentido, es peor que las zorras y de las aves. Ellas tienen guarida y nido, pero yo no tengo ninguna de ellas. Es más, mire lo que dice la Escritura, porque la vida de Jesús en realidad fue una vida difícil. En Judea lo rechazaron, lo que encontramos en San Juan 5:18. En Galilea lo expulsan, San Juan 6:66. En Gadara le ruegan que se vaya de sus contornos, Mateo 8:34. En Samaria no quieren darle hospedaje al Señor, Lucas 9:53. Y el mundo mismo lo rechaza, prefiriendo a Barrabás, Mateo 27:23. Y los cielos lo abandonan, Mateo 27:46. Mis hermanos, ¿realmente quieres seguir a Jesús? He ahí lo que significa la frase el Hijo del Hombre. Jesús nos dice: yo soy el Dios encarnado, pero me encuentro en mi estado total de humillación. Por tanto, dice el Señor, considera lo que implica realmente seguirme. Porque, mis hermanos, lo que conlleva seguirle a Jesús es negarnos a nosotros mismos, conlleva cierto grado de dificultad y de incomodidad. En otras palabras, seguir a Jesús implica abnegación y sacrificio. Y por supuesto, mis hermanos, claro que hay bendiciones por seguir a Jesús. Todos nosotros estamos felices de pertenecer a la familia del reino de los cielos, haber sido comprados con precio de sangre y formamos parte de una membresía en una iglesia local. Por supuesto que hay bendiciones espirituales en Cristo Jesús, pero el camino a lo largo de nuestra vida siempre será tortuoso y muy difícil de sobrellevar. El camino que lleva a los cielos los es a través del camino de la vía dolorosa. Mis hermanos, si alguien te dijo que llegar al camino del Señor todos tus problemas se terminan, es un evangelio mentiroso, falso. Hermanos, porque ser cristiano no es nada fácil. Porque ser cristiano no es seguir mi vida como siempre, pero que ahora digo que soy un cristiano. Una vez una persona, respondiendo a uno de mis estados de WhatsApp, porque compartí algo de la palabra, me dijo, qué lindo es ser cristiano. Hoy en día esa persona vive peor que el diablo. Pero un día me dijo, qué lindo es ser cristiano. Mis hermanos, claro que hermoso es ser cristiano.
Pero mucha gente no entendió lo que cuesta y lo que conlleva seguir a Jesús. Porque lo que conlleva seguir a Jesús es realmente reconocer a Cristo como el único amo y Señor de mi vida. Es reconocer que nuestra vida sin Cristo no era vida realmente, porque estábamos totalmente muertos en pecados y delitos. Lo que conlleva seguir a Jesús es no vivir según el mundo, ni vivir conforme a la carne, sino vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Lo que conlleva seguir a Jesús es vivir en castidad antes del matrimonio. Es negarse, mis hermanos. No es una vía libre, matrimonio libre, convivencia libre, sino vivir conforme a las reglas de la palabra de Dios. Sí, mis hermanos. Porque hay parejas que tienen 5 o 6 hijos y todavía siguen juntados, congregando en una misma iglesia y no asumiendo la responsabilidad que conlleva ponerse en regla delante de los ojos de Dios. Seguir a Jesús conlleva morir y hacer morir lo terrenal en nosotros. El orgullo, la vanidad, la soberbia, la carnalidad. Apartarnos y luchar contra todo pecado, sea grande o sea pequeño. Seguir a Jesús conlleva rechazar, mis hermanos, todos los actos promiscuos, la pornografía y la práctica de convivir con mi pecado día tras día. Mis hermanos, es hora de decirle, basta este tipo de prácticas ocultas, que vienes luchando, que vienes pidiendo perdón, pero que al otro día vuelves a incurrir en lo mismo. No puedes, estás sumergido en ese pozo. Es hora de renunciar a todas aquellas cosas en las cuales estás atado. Que un día miraste por curiosidad, pero hoy te encuentras sumergido en total esclavitud. Es tiempo, mis hermanos, a cerrar esas puertas, porque son puertas de demonios, mis hermanos, que han tomado tu hogar, que han tomado tu intimidad, que han tomado tu vida y tu consagración en el Señor. Hermanos, seguir a Jesús conlleva dejar la comodidad personal. Y eso era lo que el escriba no entendía. Es por eso que Jesús no se emocionó ante la respuesta de este hombre, diciéndole, yo te quiero seguir, Señor. Qué lindo es ser cristiano, qué hermoso es ser cristiano, sino que Jesús le mostró lo que es el costo y lo que realmente es ser un verdadero cristiano. El fariseo pensaba seguir a Jesús, pero pensando que podía seguir viviendo una vida tranquila, cómoda, relajada, congregando solo los días domingo, conectándome los días jueves por el Zoom y nada más. Pero vivir una vida tranquila y cómoda sin ningún tipo de sacrificio. Él quería seguir viviendo una vida respetable delante de la sociedad y continuar viviendo una vida meramente intelectual en su seguir a Jesús. Pero Jesús le dice, la vida cristiana no es así. La vida cristiana no es una vida cómoda. Si a mí me odiaron, a ti también te odiarán. Nosotros queremos ser cristianos sin tener problemas con nadie. Mis hermanos, si somos cristianos, vamos a estar en problemas. Cuando nos identificamos con el Señor Jesucristo, ya estamos en problemas. ¿Y sabes por qué? Porque tú no practicas lo mismo, ni hablas las mismas malas palabras, ni tampoco haces los mismos chistes que tus compañeros de trabajo. Y si tú te ríes con esos chistes y haces las mismas cosas, pregúntate, ¿realmente eres cristiano y un verdadero discípulo del Señor? Jesús nos dice, si a mí me llamaron Belcebú, príncipe de los demonios, a ustedes también.
Mis hermanos, nosotros como cristianos realmente debemos ser conscientes de la responsabilidad que conlleva ser un hijo de Dios. Es por eso que dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 el apóstol Pablo, y también todos, escuchen bien, y esto es para todos nosotros, todos los que estamos debajo de este techo en esta mañana, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es la realidad del cristiano, del verdadero cristiano, va a sufrir persecución. Todos aquellos que no están siendo perseguidos ni aborrecidos no son discípulos del Señor. ¿Y sabe cómo arranca, mis hermanos, la persecución? Cuando marcamos una diferencia en el entorno en el cual nosotros estamos. Entonces los que nos rodean nos empiezan a decir, ahí va el evangélico, la evangélica, el santo, el pastor. Empiezan a murmurar contra nosotros, a burlarnos de nosotros. Pero si no lo hacen y consideran que tú eres más de su bando, examínate, mi hermano. Examínate, mi hermano. Debería avergonzarnos de no padecer por el nombre de Jesús, por marcar una diferencia en este mundo. Hermanos, por supuesto, yo sé que no todo es negativo en este mundo para el cristiano. Disfrutaremos del amor de Dios, de su cuidado paternal, por supuesto, de su provisión, de su perdón, de su presencia consoladora, de la comunión con los santos en la congregación. Vamos a disfrutar de la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la justificación, de la santificación, de la adopción como hijos y de la vida eterna, por supuesto. Y esperamos al mismo Señor y al mismo Dios, y Cristo viene pronto. Por supuesto, todos nosotros tenemos la misma esperanza, pero nunca una vida sencilla. Es por ello que cuando vengan las persecuciones, las acusaciones injustas, mis hermanos, no te asombres, porque tú ya lo sabes, porque tú lo has aprendido del Maestro y ahora lo estás viviendo en tu vida. Hermanos, siempre habrá que negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz todos los días y seguirle a Jesús. Ese es el camino del cristiano. ¿Por qué nosotros queremos una corona de gloria de este mundo cuando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo el mundo le puso una corona de espinas? Esa es la realidad. Te pregunto a ti en esta mañana, tú que dices ser cristiano, ¿te estás negando a seguir a Jesús? ¿Estás tomando tu cruz todos los días de tu vida? En otras palabras, ¿estás muriendo todos los días por seguirle a Jesús? Hermanos, seguirle a Jesús no es tener una cadenita con el pez, con la cruz, una remera diciendo, amo a Jesús, o la gloria sea para Dios como los futbolistas. Seguir a Jesús es tomar la cruz cada día, negándote a ti mismo y seguirle a Él. Hermano, estás viviendo una vida cristiana cómoda, sin problemas, me adapto a todo, soy amigo de todos, de los hermanos de la iglesia, con la gente del mundo, soy amigo y no tengo problemas con nadie. Me adapto a cualquier pensamiento, pienso lo mismo, que todos los caminos nos llevan a Roma, que Dios es el mismo en todas las religiones, total. Bueno, hay algunas cositas que no estamos de acuerdo, pero en fin es el mismo Dios. ¿También piensas así? Si piensas así, esa es la razón por la cual no tienes problema con nadie. Jesús nos dice que tal vida cómoda
no es la verdadera vida de un discípulo de Él. Seguir a Cristo cuesta el negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que verdaderamente implica. En el versículo 21, otro de sus discípulos, otros que ya le seguía al Señor, le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Si te das cuenta, al pedirle permiso de ir primero a enterrar a mi padre, se presume que con esas palabras, que su padre aún no había muerto, estaba vivo. Es posible que esté a punto de morir y que también es posible que le falte algo de tiempo. Suena una petición razonable, humanista, porque el deber de los padres de los hijos es honrar a los padres, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero Jesús en el verso 32, verso 22, le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. No parece muy comprensible el Señor con esta respuesta. ¿Pero qué quiere decir? ¿Deja que los muertos entierren a los muertos? La idea es dejar que los que están espiritualmente muertos sean los que se encarguen de enterrar a los que están físicamente muertos. Jesús era insensible, fría, no tenía sentimientos. No, mis hermanos. Si hablamos de amor, de sensibilidad y de compasión, Jesús es el número uno. De tal manera, Él dio su vida en la cruz por nosotros. El mayor ejemplo de amor, Jesús, y de compasión por el pecador. Pero Jesús aquí nos está enseñando que Él es el primero en todo en nuestras vidas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Qué hemos entendido como cristianismo hasta aquí? En tantos años de creyente. Y esto también es una confrontación para mí mismo, mi hermano. 21 años en el camino del Señor. Pero no me jacto de esto. Me avergüenza en realidad. Cuanto más años pasan, más vergüenza me da de mí mismo. Y me lleva a pedirle perdón al Señor. ¿Qué aprendí en tantos años? Mucha gente se jacta y dice: tengo 50 años en el camino del Señor, y miran con desprecio a los nuevos o a los que llevan 2 años congregando, mis hermanos. ¿Qué hemos aprendido en tantos años? ¿Estamos viviendo una vida realmente como discípulos del Señor en tantos años? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Si el Señor nos habla en esta mañana es por algo. Es por algo. ¿Quieres más implicaciones? ¿Quieres más implicaciones de lo que cuesta seguir a Jesús? Hay más. Porque ser cristiano siempre tendrá bendiciones, pero también consecuencias. Jesús nos advirtió a todos los que íbamos a creer por ese evangelio, porque este libro es el evangelio, y hemos creído en el evangelio, que íbamos a ser perseguidos. Mateo 24, del 9 al 22. Mateo 24, 9 al 22. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres saber lo que realmente es ser cristiano?
Nos hemos formado con una teología realmente equivocada cuando arrancamos todos. Dispensacionalista mal, que ha hecho muchísimo daño en nuestro caminar con el Señor también. Dice el Señor, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Sí, hermano, esto está en la Biblia. ¿No lo habías leído todavía hasta aquí? En 30, 40 años de creyente, que os entregarán a tribulación y os matarán. La teología dispensacionalista nos dijo que el Señor, como es todo amor y misericordia, nos sacará del peligro y nos sacará en un rapto secreto, para que no pasemos tribulación, para que no pasemos ningún tipo de angustia. ¿De dónde sacaron eso? Una doctrina nueva del siglo XIX. El Señor lo dice todo lo contrario. Los cristianos de los primeros siglos pensaban todo lo contrario a ese tipo de teología, sino que todos fueron formados en la escuela de teología de Jesús, donde Él les enseñó que va a pasar la iglesia la gran tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes. ¿Por causa de quién? De mi nombre. ¿Cuál es el problema del mundo? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Muchos tropezarán entonces y serán entregados unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que os habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los ¿quién? Levanten la mano los escogidos del Señor. Aquellos días serán acortados. Hermanos amados, cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos de la segunda venida, predijo también lo que habría de experimentar su pueblo desde el momento en que Él sería quitado de en medio de ellos. Los discípulos de Cristo habrían de recorrer la misma senda de humillación de su Maestro, el escarnio y el sufrimiento que a Él le tocaba pisar en ese mismo momento. La enemistad que contra el Redentor se despertaba en aquel día iba a manifestarse contra todos los que creyesen en su nombre. ¿Crees en su nombre? ¿Has creído en el nombre de Jesús? Prepárate, hermano. La historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador, de Jesucristo. Los poderes de la tierra y del infierno se unieron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. Hermanos, nosotros estamos en Cristo y somos representantes de Él aquí en la tierra. Cristo es visible a través de nosotros y accesible a los demás. Cuando vean a Darío, a Esteban, a Gustavo, es Cristo en Gustavo. Deben verlo a Él. Y por lo tanto,
vamos a ser perseguidos. Porque nuestra identificación está en Cristo. En aquellos días, mis hermanos, se encendió el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones, experimentando vituperios, azotes y, además de esto, prisiones y cárceles. ¿Realmente queremos corona de gloria del mundo? Si quieres esto, no eres un discípulo de Cristo. Estas persecuciones para los cristianos del primer siglo empezaron bajo el imperio de Nerón. Cerca del tiempo del martirio del apóstol Pablo, continuaron con mayor fuerza o menor furia siglos después. Muchos de ellos eran arrojados a las fieras y quemados vivos en los anfiteatros. Algunos de ellos fueron crucificados. A otros lo cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para que sean despedazados por los perros. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y muchos aplausos. Así como en los estadios de fútbol hoy ovacionan a los jugadores, celebran un gol, celebraban en aquellos días la muerte de los cristianos. Hay un libro de John Fuchs que habla acerca del libro de los mártires y el mártir de las catacumbas. Búsquelo en PDF. Hay un registro muy rico y muy triste a la vez de lo que sucedió. Hermanos, por doquiera que fueran los cristianos a buscar refugio, se los perseguía como animales de rapiña. Se vieron pues obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios, huyendo. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y por las montañas y en las cuevas y las cavernas de la tierra. Busque después en YouTube las catacumbas que están debajo de Roma. Es una metrópolis. Se cree que si una persona que no conoce se pierde, no sale nunca más, muere allí. Bueno, los cristianos se refugiaban, hacían los cultos a escondidas de sus perseguidores, compartían la mesa del Señor, la exposición de la palabra, se nutrían en la oración a escondidas. Y nosotros no valoramos todo lo que tenemos, la libertad de culto, que no sé hasta cuándo. No lo valoramos. Elegimos qué día venir. Hoy es Santa Cena. Bueno, hoy me toca. Ya es mucho ya que no vaya. Elegimos los días. No venimos porque estamos cansados, agobiados. Tengo un compromiso con un sobrino. Incluso hoy cumplo años yo y me toca día domingo. Hace un mes que vengo organizando mi cumpleaños. Voy a faltar hoy. El Señor sabe. Hermanos, debería darnos vergüenza. Debería darnos vergüenza. Pero en medio de la persecución, que fue dura, y mis hermanos, yo a veces me pongo a meditar y a pensar cómo va a ser la gran tribulación con la iglesia viviéndola a carne viva dentro de muy pronto. No me quiero imaginar. Va a ser mucho más fácil localizarnos y matarnos con toda la tecnología, con todos los datos que tienen de nosotros.
Cuando aceptamos términos y condiciones de las aplicaciones, de nuestros dispositivos, tienen todo de nosotros. Sabe lo que hacemos, qué nos gusta, absolutamente todo. Será muy fácil de encontrarnos. ¿Qué vamos a hacer? Es por eso, mis hermanos, que cada vez que vengamos y que aprendamos de la palabra, nos estamos preparando. Nos estamos preparando para los días difíciles de gran tribulación. Porque nuestros hermanos que murieron por causa de Cristo, esos cristianos recordaban en medio de la persecución lo que el Señor Jesús ya les había dicho, y para ellos era algo muy normal, porque lo habían aprendido de su maestro. Su maestro había sido perseguido todos los días mientras en el estado de su ministerio aquí en la tierra. No fueron días fáciles para el Señor. Sufrió persecución. Esos cristianos recordaron las palabras del Señor, donde dice en Mateo 10:21, que el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Para ellos era algo normal, porque también en medio de persecución recordaron Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es lo que recordaban en medio de la persecución. Recordaron también Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mientras eran perseguidos, mientras eran torturados, recordaban las palabras del Señor. El Señor ya les había advertido. En medio de la persecución también recordaron a Esteban, quien murió por predicar el Evangelio. En medio de la persecución también recordaron al apóstol Pablo. Muchos murieron quemados, azotados, crucificados, pero todos ellos siempre recordando la palabra. Recordaron, me imagino, las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4:6-8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Morían en esperanza, diciendo, no importa, será breve el dolor, será un cerrar mis ojos en medio del sufrimiento, pero los abriré en la presencia del Señor, porque el Señor viene pronto. He ahí, mis hermanos, siempre las palabras de consuelo de todos los apóstoles para la iglesia. Alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque vivía persecución la iglesia. Mis hermanos, nos animemos unos a otros con estas palabras, porque vienen tiempos difíciles. Pongamos nuestros pies sobre la tierra, pero nuestra mirada en los cielos. Hermanos, para los discípulos del Señor no fue nada fácil. Todos ellos murieron. ¿Por qué hablamos de que el Señor nos sacará de esta tierra en un rapto secreto, cuando todos los discípulos del Señor murieron torturados? ¿De dónde hemos sacado la frase, porque soy cristiano, no voy a sentir dolor a la hora de morir? ¿De dónde hemos sacado eso? Y cuando estamos sufriendo de una enfermedad, nos estamos apagando, nos preguntamos, si soy cristiano, ¿por qué tengo este cáncer? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué nos han enseñado mal? ¿Quién nos dijo que no vamos a sufrir, que no nos vamos a enfermar? Cada uno de nosotros vamos a morir de una manera distinta. Uno va a sufrir más que otro.
Y vamos a tener las enfermedades más críticas quizás. Miren, mis hermanos, Pedro fue severamente azotado y luego crucificado boca abajo, y nosotros queremos morir sin dolor. Andrés fue crucificado en forma de X. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado. ¿Te imaginas? Juan fue puesto en un caldero de aceite hirviendo y luego desterrado a la isla de Patmos, lejos de sus conocidos, de sus familiares, de todo. Felipe fue azotado y luego crucificado. Bartolomé fue degollado, vivo y luego crucificado. Mateo fue decapitado. Santiago, hermano del Señor, fue arrojado desde la parte superior del templo y luego golpeado hasta la muerte. Tadeo fue asesinado a tiros con flechas. Marcos fue arrastrado hasta la muerte. Pablo fue decapitado. Lucas fue colgado de un olivo. Tomás fue atropellado con lanzas y arrojado a las llamas del horno. No quiero sufrir, no quiero tener problemas con nadie. Si te identificas como un discípulo verdadero y tu testimonio de fe, de santidad, de integridad, vas a sufrir. Hermanos, en los 3 primeros siglos hubo 10 grandes persecuciones bajo 10 emperadores romanos en aquel tiempo. Fueron crueles los gobiernos con los cristianos. ¿Qué nos esperará a nosotros? Prepárese. Prepare su vida. Prepare a sus hijos. Prepare a su familia. Algunos de ellos trataron de matar a todos los cristianos del imperio y destruir la fe. Pero la gracia de Dios era más fuerte que su maldad. Cada vez más personas confiaban en Jesús. Las iglesias crecían y crecían y crecían y crecían, porque la obra era poderosa en Dios. La obra es y será de Dios siempre, en todos los tiempos. En lugar de desaparecer de la tierra, los cristianos se multiplicaban. Hoy en día, en otras partes del mundo, muchos cristianos están muriendo, pero se multiplican como la arena del mar. Yo no sé, no entiendo esta obra extraña de Dios para nosotros, pero para Él es normal. Él tiene su propósito desde antes de la creación de todo el universo. Y Él la culminó en Cristo y su obra es perfecta. Hermanos, todos los cristianos que murieron en todos los tiempos, perseguidos, azotados, quemados, recordaron cada día las palabras de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Aleluya! Hermanos, muchísimos mártires murieron con esperanza. Con esperanza. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. Ese es el método de Satanás. Pero fue vano y será vano. Somos la iglesia, la amada del Señor, y estamos en sus manos. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más y el número de los adherentes iba en aumento. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. Y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla y recibirán la corona de gloria cuando Cristo viniese. Yo sé, mis hermanos, que hay una pregunta muchas veces para esto.
¿Cómo es posible, dicen, que uno que es todo justicia, amor, misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión en el mundo hacia aquellos que le siguen, hacia aquellos que defienden este libro, la fe? Esa cuestión no nos incumbe. ¿Qué nos importa a nosotros? No es algo en lo cual a nosotros nos debe llevar a reclamar, plantear o quejarnos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor en Jesús. Ese, mis hermanos, es el símbolo del amor de Dios, para que nuestras bocas queden cerradas, simplemente someternos a Él y a su palabra. No debemos dudar de su bondad, porque no entendamos los actos de su providencia. El Señor dice en San Juan 15:20, acordaos de la palabra que os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su Señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Escucho bien? Jesús sufrió por nosotros más que cualquiera de sus discípulos pueda sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. Él sufrió más. Él sufrió más. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. Seguimos sus pisadas porque Él sufrió más, mayor que cualquier sufrimiento que vayamos a experimentar, porque Él cargó sobre Él el pecado de la humanidad. Hermanos, aguantemos. En medio de la tribulación que os vendrá, aguantemos. Porque así como dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 3:9, que el Señor no tarda su promesa. Él no se olvida que de sus hijos, ni tampoco los abandona. Hermanos, no hay nada en este mundo ni nadie que satisfaga ni llene nuestro corazón más que nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que perdona todos, absolutamente todos nuestros pecados. El único que puede morar verdaderamente en nosotros, consolarnos como nadie lo puede hacer, salvarnos de la ira misma de Dios y darnos la vida eterna llena de gozo, paz y felicidad. Pero conlleva negarnos a nosotros mismos y ponerle y darle el primer lugar de nuestras vidas. ¿Esa es tu fe? ¿Esa es tu fe? ¿Es lo que caracteriza tu vida como discípulo? Y si no es así, examínate. Examínate. ¿Cómo vinieron siendo todos estos años? Haz un resumen. Lo que haces a fin de año, hazlo ahora. Hazlo cada día, examínate. Haz un balance, ¿cómo ha sido tu vida cristiana hasta aquí? Mediocre, falsa, con idas y vueltas, fluctuante como las ondas del mar. Estás incluso a punto ya de apartarte. Piensas que este será tu última reunión. Quieres cambiar de congregación. Examínate. Examinémonos y veamos si estamos realmente en la fe verdadera de Jesús. Nos examinemos en esta mañana. Por último, antes que meditemos en oración, en Efesios capítulo 3, versículos 18 al 21, Pablo nos dice:
que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto, mis hermanos, nos hará soportar las tribulaciones y vivir como un verdadero cristiano. Y aquel, en medio de las tribulaciones, de las tentaciones, de los ataques del mundo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, examinemos nuestras vidas a la luz de la palabra, a la luz de esta exposición, a la luz de lo que el Señor nos dijo en esta mañana. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hay un costo de seguir a Jesús y no es comodidad. No es comodidad. No es como nos han enseñado tan mal por maestros falsos que nos dijeron que nuestro pasar en esta vida como hijo de Dios tiene que ser próspero, bendecido y en victoria. Hermanos, el Evangelio de Cristo es totalmente de renuncia, de entrega, de sufrimiento y de servicio. Aquí nadie es superior a otro. Todos somos esclavos y discípulos del Señor. Estamos en sus manos. Que Él tenga misericordia de nosotros. Meditemos en el Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Señor, hasta aquí no habíamos entendido realmente lo que era seguirte. Perdónanos por interpretar mal lo que es seguirte, lo que era realmente ser un hijo tuyo. Señor, no habíamos entendido hasta aquí que había un costo, que había una entrega, que había un sacrificio en seguirte a ti. Señor, la parte más difícil que nosotros no podíamos hacerla, tú la hiciste en la cruz por nosotros. Y la justicia ha sido imputada a nosotros. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por alejarnos de ti. No solo con nuestra presencia, sino por honrarte de labios cuando nuestro corazón está lejos de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no comportarnos ni ser como verdaderos discípulos tuyos. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Tú eres precioso, Jesús. Tú eres precioso, Jesús. En medio del dolor, en medio de la agonía, tu nombre precioso es el que recordamos y lo que nos hace estar firmes hasta el final. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús. Te damos toda la gloria, Jesús. Tú eres el amado de nuestra alma, el más precioso de los hijos de los hombres, porque la gracia se derramó sobre ti. Precioso, precioso. Vuélvase al Señor en esta mañana. Pídale perdón. Él está pronto. Él no rechaza un corazón contrito y humillado.
cuando hay un arrepentimiento verdadero, genuino, pídale perdón al Señor, vuélvase de todo corazón. Sígale a Él. Él es el mejor maestro. No es fácil, mis hermanos, lo que viene, lo que pasaremos como iglesia. Pero nuestra fe en Cristo es más fuerte. Señor, ayúdanos a nutrir nuestra fe en los tiempos difíciles, en la hora de la prueba, en la hora de la tentación. Aumentanos la fe, Señor, y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús.